A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. En Ecuador, los registros del CONADI señalan una población de 444.901 personas con discapacidad. Esa discapacidad se distribuye entre la discapacidad física, la discapacidad intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Pero de ese grupo poblacional, el 25,41% corresponde a niños y jóvenes entre los 4 y 29 años de edad, es decir, el grupo de edad educacional. Y de ellos, el 45,37% muestra un grado de discapacidad menor al 50%. ¿Qué estamos haciendo entonces como sociedad para incluir a estas personas en nuestro sistema educativo si vemos que es un porcentaje tan grande? ¿Cómo vamos sensibilizando a las maestras, a los maestros, a los niños y a los padres para que esta inclusión educativa se dé adecuadamente? En el día de hoy, en Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente de este tema, la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, el rol de los padres y docentes en el sistema educativo. Para ello contamos con la presencia de Miriam Gallegos. Ella es terapista de lenguaje, licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación, coordinadora del Grupo de Investigación y Cátedra UNESCO de Tecnologías para la Inclusión Educativa y directora de la Maestría en Educación Especial de la Universidad Politécnica Salesiana. Miriam, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de Psicolife y quisiera empezar pidiéndote que nos expliques un poco cómo entendemos la discapacidad, cómo podemos definir esa palabra. Bueno, actualmente la discapacidad, según lo manifiesta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una condición debido a una deficiencia de algún órgano o sistema del cuerpo de la persona y se convierte en una discapacidad cuando al interrelacionar esta deficiencia con el entorno no se generan las condiciones adecuadas para que esta persona pueda desarrollar funcionalmente todas las actividades que debiera desarrollar. Ese es el concepto la definición. Ajá. Venimos, yo ponía justamente las estadísticas porque creo que es bien interesante que las personas que nos observan escuchen que es un grupo poblacional grande, al que usualmente hasta hace muchos años, hasta hace no muchos, sino más bien un poco de años atrás, se les mantenía relegados. Es decir, de pronto, con que estén bien de salud, con que puedan adquirir cierto tipo de funcionalidad en cuanto a su autonomía y a su independencia, era suficiente. Pero vemos que ventajosamente esta situación ha ido cambiando y vemos que las personas con discapacidades se van incluyendo cada vez más en la sociedad y de hecho en el sistema educativo. ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir los maestros? Porque desde la ley está dado, las escuelas tienen que ser escuelas inclusivas, pero ¿cómo hacer para que los maestros asuman este rol de la inclusión? Bueno, aquí tenemos que pensar que la educación es un derecho y es un derecho para todos.
Entonces, si la población es de 1, 2, 3%, eso es irrelevante con el sentido de que todos deben ingresar a la escuela y todas las personas y los estudiantes en cualquier condición, sea una discapacidad u otra condición, son sujetos de aprender. O sea, uno de los temores que nosotros hemos visto en los docentes es que dicen es que estos chicos, los estudiantes con discapacidad, no van a aprender, nunca van a llegar a alcanzar el mismo nivel que tienen los otros estudiantes desde el aspecto cognitivo o académico. Entonces, lo importante es desmitificar esta idea de que en cualquier condición, sea una discapacidad leve o una discapacidad múltiple, todas las personas tienen que la posibilidad de aprender, sea desde temprana edad hasta el último día de la vida. Por eso es la educación a lo largo de la vida y una educación para todos. Estamos hablando de inclusión, ¿por qué? Por las condiciones de discriminación y de exclusión que vive el país, porque de pronto deberíamos estar hablando de escuelas de calidad, donde todas las personas se sientan acogidos. Y además también el término inclusión en este momento lo estamos discutiendo justamente porque los incluimos ¿a qué? Si ellos ya están en el mundo, si ya están en un espacio educativo, si ya viven en un entorno familiar, ya están viviendo en la universidad, entonces ¿a qué los incluimos? Miri, topaste dos temas que son importantes. Quiero partir por el primero. Tú decías, desmitificar un poco la idea de que toda persona es sujeto primero de aprendizaje y que el común de las personas piensan que no, que aprender implica los aprendizajes escolares, es decir, leer, escribir, aprender y después cosas mucho más complejas, las materias que se van dictando en cada año escolar y proyectarse hacia una profesionalización de pronto. Entonces, ¿quién no puede seguir de alguna forma esas escalinatas secuencialmente como todos pensamos, no es sujeto de aprendizaje? Pero tú nos decías algo bien importante, todos pueden aprender. Eso significa que las personas con discapacidad también van accediendo, de hecho, a estos aprendizajes de una manera distinta. Uh-huh. ¿Cómo entender o cómo trabajar en esa desmitificación primero para que se entienda que sí se puede acceder y que tal vez el aprendizaje, qué sé yo, se me ocurre, de algún tema complejo no sea lo más no sea el propicio para ella, pero que puede acceder a otra modalidad de aprendizaje también? Nosotros hemos visto que mucho de este proceso de educación de las personas con discapacidad pasa por un subjetivo de los docentes, pasa por una idea de no entender la diversidad como tal. Entonces, lo principal de lo que nosotros podemos observar es ayudar a que los docentes entiendan que la diversidad en la escuela es una realidad, que no todos los estudiantes son iguales, que no todos aprenden al mismo ritmo, no todos tienen la misma motivación, no todos tienen la misma capacidad de representar los conceptos cognitivamente en su cerebro, no todos se expresan de igual manera, no solo las personas con discapacidad. Entonces, el momento que el profesor entienda que en su aula de clase hay 30 estudiantes diferentes, y que para ello necesita plantearse estrategias metodológicas diferentes y que tal vez la queja es que yo tengo 40 estudiantes, me llega otro con discapacidad y tengo que planificar diferente y hacer cosas diferentes, no es así. También el docente ahí puede aplicar el proceso de aprendizaje cooperativo, colaborativo. Tú ponías unas imágenes en el video donde la disposición del aula, de los recursos que se puede utilizar en una escuela que atiende la diversidad cambia significativamente. Ya no es la distribución tradicional del aula, sino es la múltiple forma de distribuir los espacios para trabajar cooperativamente con el estudiante. Entonces, de esa manera, por eso ahora nosotros tratamos de hablar de un diseño universal de aprendizaje. Hemos entendido que nuestro currículo, el Currículo Nacional 2016, tiene ya una concepción de flexibilidad, una concepción donde te le permiten desde el primer nivel de concreción curricular poder desagregar un proceso de adecuación de los contenidos curriculares a los contenidos tanto contextuales, porque no es lo mismo estar hablando en la costa, en la sierra o en el oriente. Entonces, ver el proceso educativo como esa construcción
de desagregación del currículo a nivel del niño. Entonces ahora también, por ejemplo, en el nuevo modelo que está vigente, te habla de armar un plan individualizado centrado en las necesidades del estudiante, un plan que pueda jugar con la alineación curricular del proceso que se solicita de contenidos curriculares del grado al niño a que su edad cronológica le corresponde, ni siquiera su edad mental, y a través de esa alineación curricular con su plan educativo puede el estudiante cumplir su perfil de salida. El perfil de salida de nuestro currículo no te dice genios en matemáticas o expertos en lenguaje y comunicación, te dice seres justos, seres honrados, seres con capacidades para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, eso es una condición que todas las personas lo pueden desarrollar, pero a veces la situación se centra en que, claro, tiene que saber la tabla de multiplicar. Sí, bueno, sabe multiplicar, sabe el concepto, pero hay apoyos. Entonces aquí vamos a un proceso que las escuelas deben tomar en cuenta, que es, si bien es cierto el estudiante está aquí, pero yo tengo que hacer una serie de configuraciones de apoyos curriculares que tienen que ver con la accesibilidad física. Vamos despacito con eso, ¿sí? Tú hablaste entonces de la inclusión, que era el otro tema que yo decía, y esa inclusión hace referencia justamente a cómo no solamente les integramos, tú dijiste muy bien, ellos ya son parte del mundo, de la sociedad y donde estamos. Pero claro, muchas veces nosotros escuchamos en las escuelas que dicen, sí, el niño está incluido porque está en el aula, pero le encontramos que le dieron una hojita para que pinte mientras los demás están haciendo el trabajo serio, podríamos decir. No hablamos ahí de una inclusión, de hecho, hablamos de una integración. Cuando tú mencionabas los programas educativos individualizados, es decir, estos programas que se adapten a ellos para centrarnos en el perfil de salida, estamos mirando más allá de un niño que va a adquirir ciertas destrezas básicas. Estamos mirando a una persona que va a crecer y que va a integrarse y a incluirse en una sociedad en la cual va a tener que desarrollar también muchas destrezas y muchas habilidades, y hacia ellas tenemos que enfocarnos. Tu experiencia es universitaria también en muchos aspectos. Y en ese sentido, la universidad se ha abierto también hacia la inclusión. Hasta hace algunos años atrás, nosotros veíamos la inclusión educativa de pronto en el nivel básico, con suerte tal vez en la secundaria, en la educación media, y la universidad era casi nula. ¿Cómo ves ese proceso inclusivo dentro del ambiente universitario? Primero, yo lo veo como una condición natural que tiene que irse naturalizando también en toda la vida universitaria, y eso lo hemos tratado de hacer. Primero, sembrando una conciencia de un cambio cultural en los docentes. No hablamos, cuando hacemos nuestras asesorías, no hablamos del estudiante con discapacidad, hablamos de la diversidad en el aula, y eso ya es un cambio bien importante. También los perfiles de salida o de ingreso de los chicos que van a la universidad son perfiles que han alcanzado ya un dominio cognitivo y que se ajustan a los perfiles de ingreso que exige la carrera. Entonces, y también los perfiles de egreso, porque aquí hay una cosa muy importante que hay que evaluar. O sea, vienen los chicos y nosotros proyectamos ya su proceso hacia cuando vayan a estar en el trabajo. O sea, ingresan a la universidad no para sacar solamente un título, sino para realizarse. Entonces, nosotros buscamos en ellos las habilidades blandas que le llaman ahora para el desarrollo del futuro desempeño laboral. Entonces nos hemos dado cuenta que ellos tienen muchas potencialidades que a veces nos toca armonizarlas con sus potencialidades académicas. Y los primeros semestres, hasta el tercero, cuarto semestre, son como semestres claves. Si ellos logran en ese semestre ubicarse en el rol que les va a tocar desempeñar a futuro en su profesión, ellos aman lo que hacen, se han quitado la idea de que están en esa carrera por su discapacidad y porque no hay otra que puedan coger. Y además se dan cuenta que muchos de los chicos sin tener discapacidad desertan de una carrera porque no les gustó, porque era la única opción que tenían, por muchas situaciones. Entonces ellos empiezan a entender cómo es el funcionamiento de la universidad, ya no
como un nivel más para seguir estudiando, sino como un nivel que les va a permitir su desarrollo potencial. Miri, cuando tú hablas eso, entonces haces referencia ya no solo, como tú bien lo has dicho, a la parte académica, es decir, a cuántos contenidos van a aprender en este nuevo ciclo, digamos, escolar, sino más bien al hecho de irse formando como personas. Y en eso entra mucho en juego la parte emocional. Si es que un alumno llega a la universidad, estamos hablando de que presenta algún tipo de discapacidad o de diversidad, como tú mencionabas, son alumnos que ya han recorrido una historia muchas veces de maltrato, de discriminación, de encontrar muchas barreras y muchos obstáculos más allá de los que ya ellos tenían, tal vez físicamente o sensorialmente o intelectivamente. Entonces, el impacto de entrar a la universidad ya es fuerte también en la medida en que cómo ellos se van integrando emocionalmente hacia sus compañeros. Tal vez muchos ponen barreras, ponen trabas, tal vez sienten que los otros se van a burlar o que les van a alejar de alguna manera. ¿Cómo hacer ese trabajo emocional, que es importantísimo porque la persona es uno solo, ¿no es cierto? No es solamente cuánto se puede armonizar la parte académica con sus limitaciones, sino también cómo emocionalmente él se va fortaleciendo o ella se va fortaleciendo para que pueda consolidarse como un profesional competente. De lo que nosotros hemos podido constatar, cuando a los estudiantes se les eliminan las barreras que tiene el contexto, las barreras actitudinales de los docentes, las barreras físicas y académicas, su proceso emocional se desarrolla igual que el resto de estudiantes. La condición emocional no es culpa de ellos, una condición deficiente, llamemos así, no es culpa de ellos. Pero ¿cómo te puedes sentir tú si te matriculas? Y como requisito para la matrícula te piden examen psicológico. ¿Por qué no les piden a todos? Entonces aquí también estamos hablando de un cambio de modelo. O sea, aquí no podemos psicologizar o patologizar la educación ni de ninguna persona ni de las personas con discapacidad. Entonces nosotros no hablamos de lo mal que están ellos. Hablamos de qué necesitan del sistema y qué necesitan del proceso. Y cambiando esos factores externos que tienen que ver, ellos tienen toda la posibilidad de aprendizaje. Entonces no nos centramos en el niño. Ahora, como hay en todo lado, pueden presentarse situaciones que vengan acompañadas de condiciones depresivas o de situaciones de su conducta emocional que debe ser tratada. Entonces para eso está el especialista y ellos deciden tener sus procesos de terapia como lo tendría cualquier estudiante. Pero nuestro proceso de aceptarlos y de recibirlos y acogerlos en la universidad no está encaminado a esa parte, porque nosotros sabemos que cambiando los factores externos a su condición se acopla de manera satisfactoria al proceso. Hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado del rol de los docentes. ¿Cuál es el rol ahora que la familia tiene en esa inclusión educativa? Porque siempre, en todas las condiciones educativas, con o sin discapacidad, en cualquier aspecto, nosotros reconocemos el rol tan importante que los padres tienen en el proceso de acompañamiento. Pero aquí tal vez su presencia es un poco más requerida, más visible de pronto. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, en todos los niveles de formación que las personas con discapacidad tienen, para nosotros la familia es el eje principal, son los expertos. Para nosotros los expertos no es ni el profesional ni el profesor, el experto en discapacidad es la propia persona con discapacidad, porque él vive una condición que nosotros no la estamos viviendo, y sobre todo su familia. Entonces su familia se convierte primero en parte del apoyo del equipo transdisciplinario colaborativo que hace la valoración del estudiante de sus potencialidades y su plan individual. Entonces en ese punto ya está considerado todo lo que la familia requiere, necesita que su hijo aprenda, y lo que la persona que está en condiciones de hacerlo necesita aprender. En la universidad pasa lo mismo. En la universidad lo que tratamos nosotros, por una investigación que hicimos, es que los padres recuperen los proyectos de vida que anularon o postergaron pensando en que la condición de tener un hijo con discapacidad lo ameritaba. Nosotros mejor tratamos de que los padres asuman su propia vida, retomen sus proyectos y sigan, porque eso les da mucha seguridad a los chicos. Y esa es parte de lo que tratamos de hacer tanto en la formación
docente, de nuestros futuros docentes, y ahora en el proceso de maestría en discapacidad múltiple, que justamente tiene que ver un fuerte componente con lo que es el trabajo con la familia. Cuéntanos un poquito, porque hemos hablado de lo importante que es que los maestros vayan cambiando su proceso de acercamiento hacia los alumnos y a todos, porque al final cuando uno cambia la metodología de enseñanza, las estrategias para llegar a los estudiantes, llegas a todos. Cada uno es diferente para aprender, entonces sabemos que llegamos de diferente forma. Pero cuando hablamos de esta necesidad de orientarles mejor, la creación de una maestría nos sirve justamente para poder centralizarnos en aquellos puntos que son fundamentales, y más aún si hablamos de una discapacidad múltiple. Cuéntanos un poco cómo surge la maestría, desde cuándo empieza y cuál es el objetivo primordial de ella. Bueno, nosotros analizando los datos estadísticos de la discapacidad y de la educación en el país, vemos que la población menos favorecida para acceder al sistema educativo es la población con discapacidad múltiple. No decimos ni múltiples discapacidades, decimos ¿por qué? Porque la convención dice persona con discapacidad, entonces persona con discapacidad múltiple, que no solo se refiere a personas que tengan 2 o más discapacidades añadidas, sino a las condiciones de apoyo significativos que ellas requieren, a las condiciones de la educación muy particularizada que pueden recibir en la escuela común o en este momento en las escuelas especializadas. Entonces esta maestría surge con el objetivo de que los docentes que están en servicio puedan, a través de la formación, primero cambiar la forma de abordaje de la educación de personas con discapacidad múltiple del modelo clínico rehabilitatorio a trabajar desde un modelo curricular y desde un modelo social, aplicando modelos pedagógicos que se correspondan al aprendizaje que ellos pueden tener. Entonces, en este sentido, es una maestría que va a aportar tanto a los profesionales en psicología, en rehabilitación, en terapia, y a los propios docentes en procesos de cómo atender las necesidades de aprendizaje o de apoyo específico que esta población quiera tener. Por otro lado, es importante reconocer que la malla curricular está centrada en atender las demandas que también el currículo requiere. O sea, no estamos planteándonos programas o currículos paralelos, sino cómo a través de la herramienta que hoy tenemos podemos darle al docente las herramientas para que pueda aplicar diversas estrategias, tanto en el nivel de educación inicial 1 y 2, en la educación básica y en el bachillerato, como un proceso de transición a la vida joven adulta. Bueno, gracias Miriam por este interesante abordaje en torno a la inclusión de las personas que tienen necesidades diversas o discapacidades. Creo que es importante que resumamos un poco lo que hemos trabajado en esta mañana. Es importante entender que a pesar de que exista una discapacidad física, intelectiva, visual o de cualquier otra índole, las personas tienen la disposición para aprender. Toda persona es sujeta de aprendizaje y va a aprender en un momento determinado de su vida. Por lo tanto, hablar de inclusión implica visualizar y desmitificar esa idea de que las personas con algún tipo de discapacidad no van a aprender. Lo van a hacer, y lo importante es el rol de los maestros, la familia como un factor fundamental y el pilar para hacer ese diagnóstico, porque ellos son quienes conocen más a profundidad la deficiencia que puede estar presentando una persona, el sistema educativo que debe proveer las posibilidades y las herramientas necesarias para poder hacer una adecuada inclusión, y sobre todo el que cada uno de los miembros de la comunidad educativa vayan generando los espacios, vayan propiciando las herramientas para que las personas con necesidades educativas especiales se proyecten hacia un proyecto de vida. Es decir, generar ese proyecto de vida desde niños, qué es lo que queremos a futuro, no vivir solamente el que puede aprender esto o el que logra hacer este aprendizaje, sino el pensar que esa persona va a crecer, va a ser un adulto y que va a querer involucrarse en cada una de las actividades que la vida como adulto le propicia.
el crear espacios como una maestría para profesionalizar a las personas y especializarles en estas áreas es algo fundamental y muy necesario en nuestra sociedad. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, SEADI Psicología en el Facebook, o también a través de YouTube para que puedan reproducir este programa a través de Telesucesos Psicolife. Les espero en una próxima ocasión. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,